Rafael Aviña, ¿qué estás haciendo aquí que no estás en una butaca de cine? Es que el problema es que ahora ya las funciones de cine pues, empiezan ya más tarde. Si fuera antes como en el Cinelandia, creo que a las 10 de la mañana ya estaban las funciones, ¿no? Pero, y también en los cineclubes no empiezan tan temprano. Bueno, que pase por esa circunstancia. Pero tu obligación es en una butaca. Sí, definitivamente. Hablando de las... ¿Qué parte de tu vida habrá ocupado esa asistencia? ¿Cuántos años de los que tienen? ¿La tercera parte o la mitad de plano? Yo creo que más de la mitad, Héctor, porque sí, la verdad es que desde muy pequeño eh, íbamos a ver las funciones de triples al Máximo, Florida, Alarcón, que eran los cines que nos quedaban más cerca, ¿no? Que nos podían llevar. Entonces sí, desde los 5 o 6 años y ya recuerdo que iba a haber funciones triples. Pero vale la pena porque tú te volviste investigador, ¿no? No lo tienes como vicio, sino que extraes análisis, comentarios, trabajo. De eso vives pues prácticamente. Sí, que me permite escribir de mucho de todas esas cosas o relacionadas también con el cine. Entonces sí, la verdad ha sido algo pues muy bueno para mí estar en el cine y estar trabajando en eso, pero sobre todo eso, estarlo disfrutando y ver todos los cambios que ha habido desde las salas cinematográficas, que ahora son muy distintas de las que me tocó ver, y el tipo de cine que se hace, las estrellas también, que era otro estilo de cine, la manera de filmar incluso también ha cambiado, ¿no? De editar las películas es muy diferente, ¿no? ¿Y se ha refinado tu gusto por las películas también? Pues, mira, no sé, lo que sí sé es que cada vez he tenido de unos años para acá un interés pero muy particular por el cine mexicano. No solamente el nuevo, sino en general por el cine mexicano. Antes me gustaba muchísimo el cine pues estadounidense, pues, las grandes estrellas de Hollywood, pero ahora encuentro cada vez más detalles interesantes en el cine nacional. Y hay muchas películas que no vi en su momento y que ahora he tenido oportunidad de ver, y eso pues es algo que me da así como mucho gusto, ¿no? Encontrarme y ver cosas tan curiosas y tan diferentes, y ver además todas esas películas son documentales de la época, ¿no? Cómo eran la manera de conducirse, bueno, hasta los costos, ¿no? De la comida, ¿no? Los autobuses, los automóviles, ¿no? Todo eso es algo muy interesante. O sea, uno puede reflejar cómo era el país nada más con ver las películas de determinada época. Y no todas son buenas, por supuesto, pero sí, la verdad es que el cine mexicano ha cobrado mucho interés para mí. ¿Tienes colección de fotografías o de pósters? Bueno, sí tenía, después ya cuando me cambié de casa, me cambié a una casa más pequeña, pues ya mucho de eso tuve que ya evitarlo, porque la verdad es que me causa mucha tentación las fotografías, los carteles, las propias películas, pero sí es algo que me gusta mucho. Y pósters de pronto... ¿Y te has enamorado de alguna actriz alguna vez, como me ha pasado a mí? Sí, me he enamorado de muchísimas actrices y muchas me siguen gustando bastante. Y además internacionales y mexicanas, y lo que el país produce. Ándale, bien dicho y bien hecho. Sí, la verdad es que es algo muy interesante, muy agradable, y además la convivencia que antes había en el cine, pues son cosas que ya no lo veo, y por eso a veces me gusta ir mucho a exposiciones como esas exposiciones como las que les he comentado de Audifred o algunas estas de la Biblioteca México, porque me hacen recordar mucho de lo que yo veía en esas salas de cine cuando era niño. Además, la diversión para ti ha sido una profesión, le sacas jugo, ¿no? Te permite vivir. Sí, eso es lo mejor, que realmente puedo vivir
esto, pero además sabes que, Héctor, algo que es muy muy interesante es que descubres con el cine también, el cine nuevo, el cine moderno, que no tiene que ver ni con el mexicano ni con el estadounidense, que digamos que es lo que tenemos más acceso. Encuentras cosas extraordinarias y te permite ver que ahora sí que hay un cine allá afuera diferente, ¿no? Hace poco hablábamos de la película Borgman, o simplemente de tal padre, tal hijo, o aquella película danesa de La Casa. O sea, te encuentras que hay un cine muy, muy interesante y que aquí en México casi no llega, y que cuando llega pues hay que aprovecharlo y hay que explotarlo. Oye, y a propósito, ya los autocinemas habían tratado de revivirlos. No aguantaron, ¿verdad? No, no funcionó. De entrada, el autocinema que pusieron ahí por Miguel Ángel de Quevedo, me parece que el primer error que tuvieron fue tener una pantalla muy pequeña, cuando los autocinemas tenían una pantalla gigantesca. Entonces, más no se veía realmente mucho los subtítulos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí tenían sus dulcerías así como al estilo antiguo, y eso era, pues, era interesante y apantallante en un principio, pero no funcionó. A mí me gustaba mucho ir al autocinema, me gustaba mucho salirme en el pastito y acostarme ahí con una cobija. Bueno, éramos niños, adolescentes cuando nos llevaban, entonces era algo que me atraía mucho. Así vi el planeta de los simios así, y fue fascinante verla así, en el autocinema del Valle. Bueno, pues ya no te pregunto más. Una niña rusa de 3 años vivió lo que narra el libro de la selva. Sobrevivió perdida en un bosque 11 días con sus noches, en un lugar infestado de osos y lobos. Acompañada de su perro, se internó en un bosque cercano a su casa. Pero las temperaturas bajan hasta 6 grados. Tantos días a la intemperie por un error de sus padres. Ella pensó que estaba con él y él también. Maradona cacheteó a un periodista por hacer ojitos a la madre de su hijo. Estaba celebrando el Día del Niño con su hijo y la madre de este, cuando varios periodistas todos se acercaron a su vehículo.